sing it, but I can hum it very well. No lo puede cantar, pero lo puede Tararear. Tararear, dice uno. He encourages me to hum. entre menos le sale mejor. Sí. All right, Proverbs chapter 10. Proverbios capítulo 10. And we'll have Brother Elmo read the first 10 verses. We'll say just a few things and then we'll ask the Lord's help. Vamos a ver los primeros 10 versos, luego él va a hacer unos comentarios y luego vamos a orar. Y dice la palabra del Señor en esta noche leído, no cantado, dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. All right, from these verses, I want to give you four simple thoughts. I would encourage you to take notes. Desde estos versos quisiera darte 4 simples pensamientos. Le animo, dice, que haga sus anotaciones. And let's ask the Lord's help. Y por favor incline su rostro y ore conmigo. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y venimos delante de ti, Señor, humildemente reconociendo que tú eres un Dios supremo, Señor, que tú eres un Dios grande y maravilloso. Y que no hay nadie, Señor, que se compare a tu grandeza, Señor. Cuando llevaron el arca del pacto, Señor, los filisteos al templo de Dagón, aún su estatua tú hiciste adorarte a ti, Señor. Y Padre, damos gracias, Señor, que nos has hecho ver, Señor, que tú eres un Dios grande. Y que lo que adoramos aquí, Señor, y lo que cantamos, Señor, y lo que hablamos no es cuento, no son historias. Es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que vive, Señor. Padre, en esta noche queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Well, the first thought I want you to see tonight is that these verses, number one, talk about a wise son. Quiero que vea primeramente, dice que estos versos abren, dice, hablando del hijo sabio. And in verse number 1, also understand that the parents here, a glad father and a mother, is talking about godly parents. Y lo que habla el verso 1 acerca del padre alegre, dice, y la madre se refiere, dice, a padres prudentes. And worldly parents, they don't have any value. They don't have any desire for their children to prosper spiritually. Dice que los padres, dice, del mundo, los que no conocen a Jesucristo, no tienen ningún valor, ningún principio, ningún deseo en que sus hijos, dice, prosperen espiritualmente. And worldly parents, all they really want for their child is to have worldly success. Y los padres del mundo, dice, lo único que buscan es que sus hijos, dice, adquieran o alcancen a éxito en el mundo. One of the ways, parents, that you know that you're being godly is that godly parents want their children to have spiritual success. Una de las formas como usted puede darse cuenta, dice, que usted es un padre piadoso, es cuando comienza a desear, dice, y a buscar y a querer que sus hijos, dice, alcancen a bendiciones, éxito espiritual. And only a wise father, only a wise mother would want their children to be wise. Y solamente un padre sabio, dice, una madre sabia, es aquella que busca y quiere que su hijo, su hija sea sabio. All of us as parents, I believe we probably want the same things for our children. Yo creo que como padres
nosotros en general, dice, cada uno quiere que la misma cosa sea para sus hijos. And I believe that all of the parents here tonight, we want our children to have more faith than fame. Y yo pienso que todos podemos estar de acuerdo en una cosa. Dice que como padres nosotros todos queremos que nuestros hijos tengan más fe que riquezas. I believe we want to have for our children more security than stardom. De que ellos tengan, dice, más seguridad, dice que triunfo. And I can tell you that there's not an ounce of desire in my heart for my children to be famous. Dice que él en lo personal, dice, no hay ni siquiera una onza, dice, de su ser que desea, dice, que sus hijos alcancen la fama. And like you, I desire for my children to be more righteous than rich. Dice que él desea que sus hijos, dice, sean más justos que ricos. All right, now listen, parents. Ahora escucha esto, padre. If I'm ever going to have a wise son, if I'm ever going to have a wise child, I must be wise myself. Ahora, si yo como padre, dice, espero y quiero tener un hijo sabio, una hija sabia, debe comenzar, dice, conmigo. I want you to consider the first several chapters of the book of Yo Proverbs. quiero que por favor recuerde y medite y piense en los primeros capítulos, los capítulos anteriores del libro de Proverbios. So I go back, and I just want to point out a few things. Notice chapter 2, it says, my son. Vean conmigo, por ejemplo, en el capítulo 2, la primera parte del verso 1 dice, hijo mío. Notice chapter 3, again it says, my son. Verso 1 del capítulo 3, otra vez dice, hijo mío. Chapter 4, it starts off and it says, hear ye children. Capítulo 4, verso 1 dice, oíd hijos. Then again in chapter 5, in chapter 6, and chapter 7, it starts off by saying, my son. Y luego capítulo 5, 6 y el 7 comienza de nuevo, dice, diciendo, hijo mío. The basic principles of the first 9 chapters of the book of Proverbs is a heavenly father giving wisdom to his children. Dice que la idea primordial de los primeros 9 capítulos de Proverbios, dice, es la idea de un Padre Celestial dando sabiduría, dice, a sus hijos. And we started this study in Proverbs back in the summertime. Remember that when it was actually caliente? Y usted recuerda que este estudio lo comenzamos, dice, en el verano, estaba caliente en ese tiempo. And now we're already complaining about how cold it is. Y ahora dice, ya estamos quejándonos, dice, de qué tan frío está. And I can't believe today that I actually made the announcement about Thanksgiving and Christmas. No entiendo. No lo puede creer que tan rápido pasó el tiempo. Dice que acaba de anunciar, dice, la celebración de Acción de Gracias y de Navidad también. But since we've been studying the book of Proverbs, the first 9 verses, it is crystal clear the theme of the first 9 chapters Pero of Proverbs. lo que hemos pasado estudiando, dice, los primeros 9 capítulos de Proverbios, dice, está claro y más claro no puede estar cuál es el tema principal en el estudio. One of them clearly is the wisdom of God. Primeramente, uno de ellos dice es la sabiduría de Dios. And then number 2, the Bible makes it very clear about the temptation of the strange woman. Y luego número 2 dice la palabra, lo hace claro, lo pone claro, dice que es la tentación de la mujer extraña. All right, listen carefully. In the first 7 chapters, the strange woman appears 5 times. Ahora vean conmigo con cuidado, los primeros dice 7 capítulos del libro de Proverbios, dice la mujer extraña, aparece, dice 5 veces. And I pray that you learned that the strange woman represents anything that is trying to steal or take away your heart from God. Y espero que usted haya dado cuenta también, dice que la mujer extraña representa todo y cualquier cosa, dice que trate y quiera robar su corazón, alejar su corazón del lado de Dios. All right, here we go. Let's summarize the first 9 chapters of Proverbs. Vamos, dice, a resumir los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. 2 things, children, young people, 2 things competing for your heart. Hay 2 cosas, dice, muchachos que están compitiendo, dice, por tu corazón, 2 cosas, mira. One is the strange woman, and the second one is the wisdom of God. Primero, por un lado, dice, tiene la mujer extraña y del otro lado tiene la sabiduría de Dios. I think Proverbs 1 is one of the most fascinating
verses in the scriptures. Proverbios capítulo 1 dice, se encuentra en uno de los versos más fascinantes, dice, de toda la Biblia. I understand the first part, a wise son maketh a glad father. I understand that. That's easy to get. Y yo entiendo la primera parte aquí en el capítulo 10, en el verso 1, donde dice que el hijo sabio, dice, alegra al padre. Esa parte, dice, no ocupa mucha explicación. But notice the second part of that verse, it says, but a foolish son is the heaviness of his mother. What does that Pero mean? mira la otra parte de ese mismo verso, dice, pero el hijo necio, dice, es tristeza de su madre. All right, I offer you this. Y le ofrezco esta explicación en caso que quiera saber. Mothers will never forget the 9 months of her pregnancy. Es que para una madre, dice, los 9 meses de su embarazo no se olvidan fácilmente. It starts off with excitement. I'm so excited to be Y expecting. dice la madre comienza, dice, con una emoción, una alegría, dice, estoy feliz, estoy contenta con mi embarazo. And then a few weeks go by and months into the pregnancy. Y luego dice unos cuantos días pasan y luego meses en el periodo del embarazo. And that excitement, the first couple of weeks, it moves into, oh, I don't feel very good today. Y luego dice que esa alegría de las primeras semanas, de los primeros días, comienza, dice, y se traslada, no me siento muy bien, hay cambios de mí. And then, and obviously, I'm just recalling what I observed from my wife. Y obviamente dice, no lo dice por experiencia propia, sino de lo que observó, dice, de su propia esposa. I remember all of the back pain, ladies. Yeah, I see you smiling and going, Y él oh. recuerda, dice, también los dolores en la espalda. Ustedes, que hermano, que pasó por eso, sabe a qué me refiero. And then for 9 months, she struggled to walk and get out of bed and all of that pain. Y luego dice, por 9 meses a las hermanas, la mujer, dice, le cuesta, dice, moverse, le cuesta levantarse de la cama, ponerse el calcetín, amarrarse el zapato. And then, ¿Se and acuerda? then 9 months later, after all of the pain and the nausea and the sickness, you haven't had the labor yet. Y luego dice, después de todo ese dolor de la espalda, de movilizarse de aquí, del vómito y lo otro, todavía ni ha llegado a la mejor parte, el parto. And then, after the 9 months, and then after the hours and hours and hours of those labor pains, the joy of the child. Y luego dice, después de esos 9 largos meses y luego de esas largas horas, dice, del proceso de dar a luz, viene de nuevo, dice, la alegría, el gozo, dice, la bendición, el cipote. All right, moms, let me ask you this question. Ahora, madre, yo quiero hablar con usted. Those first few moments when you held that child for the first time, Madre, mire, esos primeros momentos, dice, esa primera vez, la primera vez que usted cogió y vio a la criatura. what was your emotions? Su emoción, ¿cómo fue? I mean, were you complaining about your back pain? Were you complaining about the last 9 months? Oh. No, en ese momento se le olvidaron los dolores, se le olvidó la espalda, se le olvidó todo lo que pasó los 9 meses. No, I think your emotion was pure joy, wasn't it? En ese momento no había nada de qué quejarse, todo dice que era pura emoción. You were filled with so much joy, you didn't even think about all of the pain and the suffering of the last 9 months. Estaba con tanto gozo y alegría en ese momento, dice que no le importó ni se acordó del dolor, todo lo que pasó los últimos 9 meses. The joy removed the pain. Dice que el gozo, la alegría, reemplaza el dolor. Very sadly, Pero tristemente, God is giving a very devastating picture of sin. Dios está dando, dice, una ilustración devastadora del pecado. Mira cómo. Listen carefully. Mira, A foolish child never brings his mother joy. el hijo necio, dice, jamás trae, dice, alegría a su madre. I want to say that again, that after those 9 months of pain and suffering, the mother can say, oh, but I've had joy. Luego de esos 9 meses de sufrimiento, la madre puede decir, dice, ahora tengo gozo. But not so
with the foolish son or the foolish daughter because they never bring their mother joy. Pero tristemente dice ese gozo, dice puede llegar a un alto, dice con un hijo necio, una mujer, una hija necia, dice que no traen alegría a su madre. And yes, it grieves a father's heart, but a father doesn't understand the pain and the suffering of those 9 months to bring forth that child. Y si bien es cierto, dice que al padre le duele, dice el padre no siente, y no fue el padre quien sintió y quien cargó y que tuvo que aguantar el dolor de los 9 meses de ese niño. Young people question, Una pregunta a los jóvenes. do you ever think about grieving your parents? Joven, ¿alguna vez usted piensa o medita en el, dice, entristecer, causar tristeza, causar dolor a los padres? Do you know that the Apostle Paul, when he describes the last day, do you know that one of the descriptions of the last day is disobedient to parents? ¿No sabía usted que una de las descripciones del apóstol Pablo dice a la actitud de las personas en los últimos días, dice que son personas que le faltan el respeto y respetuosos con sus padres? I know I am 100% certain, 100% positive that every one of your parents love you absolutely to death. Y yo estoy seguro, dice 100% seguro que cada uno de ustedes, muchachos, que está aquí, su padre les ama 100% sin duda alguna. And young people, you never want to be a source of sorrow to your parents. Y joven, dice, asegúrate de tú nunca ser, dice, causa de tristeza para tus padres. Don't break your parents' heart. Don't break your heavenly Father's heart because of sin. Dice que no dañes, no rompas el corazón de tus padres terrenales, pero tampoco el corazón de tu Padre celestial. So number 1, these verses describe the wise son. Number 2, it describes the prophet of righteousness. Así que primeramente estos versos describen, dice, al hijo sabio. Número 2, describe, dice, las ganancias, el beneficio de la justicia. Well, have you been paying attention to the last several weeks, what everyone's been excited and talking about? Por ejemplo, cambiando de tema un poquito, dice, ¿ha estado usted poniendo atención a las noticias? ¿Qué es lo que todo el mundo ha estado hablando? ¿Qué es lo que acontece? Well, listen, I don't live in a cave somewhere, but even I figured it out. Y dice que él, dice, vive allá, dice, largo para el sur, dice, pero no vive en una cueva. Dice, él también tiene televisión y tiene radio y escucha noticias. I went to a place that I go to often, okay? I enjoy going there. It's very exciting for me. Wawa. Translation, please. Wawa gas station. Dice que va a un lugar, dice que disfruta mucho ir por ahí a una guagua. Dice, no la guagua de empuja. Es una gasolinera. So I go into Wawa this past week, and I go in, and I'm like, man, this place is crowded. What are all these people doing Y here? dice que llega a la guagua, dice un día de la semana pasada y entra, dice, estaba aquello, dice, está alborotado, lleno de gente. Y dice, ¿qué montón de gente? Ah, la What were they doing? ¿Y qué lotería. estaban haciendo? Le dice usted. La Lottery. lotería. Yeah. Oh, I saw this line of people in the middle of Wawa, and I'm thinking, what are they doing? They were all lined up at the lottery machine. Y dice que estaba en una gran línea y no era para tomar un sándwich, en esa la línea, dice, a Sí. la frontera y compra los tickets de la lotería. And then I heard that it was $1.6 billion, and I thought about for a second, maybe I should get in line. Y luego dice, empieza a preguntar, él dice que el valor, dice, el premio, dice, era 1.6 billones. hermano. Y dice que dijo él, a lo mejor no sería mala idea si yo me agrego a la línea. All right, that was a joke. I did not think about that too seriously. Él es una broma, hermano, ni siquiera se le ocurrió, dice. I saw about 10 to 15 people just standing in line to buy a lottery ticket. Dice que contó de 10 a 15, dice, en la línea, hermano, listos para comprar un ticket de lotería. Did you know that someone from South Carolina, they actually won it? Mi Alguien primo. de Sur Carolina dice que le dio el gordo, hermano. And this person won. It's amazing. They won $1.6 billion overnight. They're a billionaire. Y esta persona dice de la noche a la mañana, así como así, 1.6 millones de dólares billonarios, hermano, de la noche a la mañana. Well,
So I'm standing there. I'm not in the lottery line. I'm in the got to pay for gas line. Y él dice que hay dos líneas, dice, está la de comprar el ticket de lotería y está la de pagar por el combustible. Dice, pues él estaba en el combustible, aclaración, ¿ok? And I looked over, and I'm being serious now. I looked over and I saw something very sad. Y ahora vamos a entrar a lo serio. Dice que ve hacia un lado, dice, y esta es la parte seria de todo esto de comprando los tickets de lotería. I saw a man, and he was holding, he had a little child in his hand, he had a little girl holding on to his leg, and in his other hand, he was holding on to another child. Dice que había un padre ahí, dice, con tres niños, a uno lo tenía cargando en los brazos, tenía otra niñita ahí, dice, sujetando su pantalón pequeño a la niña, luego del otro lado, un niñito un poco más grandecito, tres niños. And they were standing in line, and then I watched them as I was paying, and I watched them, they finally got up, and he typed in whatever his numbers were to hopefully win the big lottery. Dice que estuvieron ahí en la línea, dice finalmente llegó su turno de ir y comprar el ticket, puso él ahí los números que él quería comprar, dice con la idea, la esperanza de tal vez ganar el ticket, la lotería. And I thought how sad it is for those children who will probably grow up putting their time, their money, their hope, their future all into the dollar bill. Y dice qué triste, dice para estos niños que van a crecer, dice poniendo todo su esfuerzo, toda su esperanza, toda su confianza, toda, dice, su dinero, lo que han ganado, dice, en el dinero en que tal vez me gano dinero. And I'm not trying to be mean tonight, but the biggest problem with those people standing in the lottery line is this. Y quiere que le diga, no quiero ofender a nadie, pero el mayor problema, dice, con las personas haciendo línea para comprar, dice, el ticket de lotería. Their biggest problem is not a lack of money. El problema mayor de ellos, dice, no es la falta de dinero. And I'm not trying to be mean, but their biggest problem is a lack of moral character. El problema de ellos no es falta de dinero, sino falta, dice, de carácter moral. ¿Por qué? Hey, Mr. Owen, how can you say such a thing? Here's why. Y te dice, ¿por qué? ¿Cómo así? Le explico. Because a man of moral character understands that God promises to meet his needs. Porque el hombre dice que tiene carácter moral, es aquel que entiende y reconoce y confía que Dios prometió, dice, cumplir y proveer todas sus necesidades. Notice, read verse number 2 again. The treasure of the wickedness, it profits nothing. Mira lo que dice el verso número 12, lo leo de nuevo, dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. But righteousness delivereth from death, and a moral man has understanding that the biggest thing in life that he needs is the righteousness of Jesus Christ. Mas la justicia, dice, libra de muerte, y el hombre de carácter moral es aquel que entiende, dice que la mayor necesidad que él tiene es la necesidad de la justicia, justicia que únicamente viene de Jesucristo. So here I am, I'm complaining because it costs like $35 to put gas in my car. I was complaining about $35 and I'm thinking, man, $1.6 billion. Y aquí está, dice, quejándose, dice, porque ha visto los precios del gas últimamente, eso, dice, 35 pesos le costó, dice, llenar el tanque de la guagua. The lottery can put the best fashion on the body. Pero piensen esto, hermano, dice que el ganarse la lotería, esa cantidad de dinero, dice, pueda que le ponga, dice, la mejor moda sobre su cuerpo. The lottery can put the finest foods on the table. El ganarse ese precio de la lotería pueda que ponga los mejores manjares, dice, la mejor comida, los mejores platos sobre su mesa. The lottery can put the most impressive cars in the driveway behind the gated community. Puede poner, dice, los carros más caros, los más veloces, dice, en la cochera, dice, parqueada, dice, ubicada tras la cerca de lujo en la mejor comunidad. But all the money in the world cannot feed the soul. Pero dice que ni todo el dinero del mundo, ni todo ese ticket que se ganó por ahí, dice, puede alimentar el alma. And I'm sure that those people that won the $1.6 billion, I'm sure they're going to have a pretty good time for a while. Y yo estoy seguro que esas personas o esa persona que se ganó ese 1.6 billón de dólares la van a pasar bien y la van a pasar muy bien por un tiempo. And then they're going to wake up and realize that not even $1.6 billion can bring them the peace and joy of knowing that they're saved and on their way to heaven. Pero luego dice, se van a dar cuenta ya muy tarde, más adelante en la vida, dice que ni 1.6 billón de dólares, dice, fue lo suficiente para traerles paz, alegría, gozo, felicidad de saber que sus pecados han sido perdonados y que van
Notice the end of verse 3. But he casteth, God, he casteth away the substance. That word there, it means desires. Mire, dice, mas la iniquidad, dice, lanzará a los impíos. Dice, esa iniquidad tiene que ver, dice, con deseo. So God is saying that he casteth away, he puts away the desires of the unrighteous. Lo que Dios dice que él tira, dice, él lanza, dice, los deseos de los impíos. Go to Proverbs chapter 11 and read verse number 4. Proverbios 11, verso 4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. The Sunday night crowd, I know who I'm talking to, you understand the importance of righteousness. El grupo del domingo por la noche dice, este grupo, usted sabe la importancia de la justicia. And I believe that a wise parent will teach his child how righteousness profits the soul. Y yo estoy seguro, dice, que un padre justo va a ir y enseñar a sus hijos, un padre piadoso va a ir y enseñar a sus hijos, dice, el provecho, el beneficio, la ganancia, dice, de la piedad. All right, notice with me number 3. Notice the blessings of diligence. Ahora vean conmigo punto número 3 de esta noche, vean conmigo las bendiciones, dice, o el provecho de la diligencia. Let's read verses 4 through 7 one more time, please. Vean conmigo los versos del 4 al 7 una vez más. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Question. Pregunta, hermano. How do our children become wise and prosperous? Usted dice, ¿cómo nuestros hijos pueden volverse sabios y a la vez prósperos? And the answer is through diligent work. Y la respuesta dice es a través del trabajo diligente. There are no shortcuts to prosperity. Dice que no hay vías cortas, dice, a la prosperidad. I read this interesting thing about the television. Leí, dice, un artículo que tiene que ver con la televisión, a lo mejor le asombre. All right. In 1991, okay, the average American watched 2 hours of television a day. En 1991 dice, una persona común y corriente, dice, cualquier persona dada, dice, podía ver 2 horas de televisión al día, 2 horas. All right, 20 years later, 2011, the average American watched, you ready for this? 5 hours of TV a day. Otro estudio se hizo, dice que en 2011, 20 años más tarde, la misma persona pueda que vea, dice, 5 horas de televisión al día. And so many of us, we go through life and we waste our time, we waste our opportunities. Muchos de nosotros, dice, pasamos la vida, dice, desperdiciando el tiempo y las oportunidades. And sadly, many Christians, they brought into this idea and they say, well, I'm just going to sit around and I'm going to relax and I'm going to trust God that He's going to provide. Y muchos cristianos dicen lo que hacen, dicen, bueno, me voy a sentar, me voy a relajar y voy a confiar en Dios que es Él quien va a proveer. I want to remind all of us here that God blesses us through, you ready for this? Diligent work. Pero yo le quiero recordar algo, dice que Dios es cierto, Dios bendice, pero Dios bendice a través del trabajo diligente. All right, go back to the book of Ruth, Joshua judges Ruth, Ruth chapter 2. Vayan conmigo al libro de Ruth. Okay, después de jueces está el librito pequeñito de Ruth. And I know that you are familiar with this story, but I thought we'd read a few verses here. Sabe, dice que usted está familiarizado, conoce la historia, pero vamos a leer algunos versos simplemente para refrescar la memoria. And let's read chapter 2. Let's read verses 15 through 19. Estamos en Ruth capítulo 2, versos del 15 al 19. Luego se levantó, dice, para espigar, y Ruth mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas
entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y como ella a su suegra con quien había, y contó ella, perdón, a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Ruth. Ruth is the picture of the diligent worker. Ruth dice, ilustra la persona que trabaja diligentemente. We're going to walk through a couple things here. Notice in verse number 15, and when she was risen up to work. Quiero que dice el verso número 15, vamos a ver algunas cosas aquí. Primeramente dice, luego se levantó para espigar. Then notice what Boaz said. He told his men, he said, let her glean among the sheaves. Y luego dice, Buz mandó a su criado diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. Isn't that fascinating? It doesn't say let someone else do the work for her. Boaz said, no, let her do the work. Parece interesante que Dios no dice que alguien vaya y recoja las espigas por ella, no dice déjenla que ella recoja sus propias espigas. Then in verse number 16, he deliberately, specifically leaves her handfuls of purpose. Y luego en el verso número 16 dice que él deliberadamente, a propósito, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja. And then notice again in verse 16 that she may glean them. Y luego dice el mismo 16, y lo dejaréis para que lo recoja. I think this is wonderful. Don't miss this. Me parece interesante, se lo explico. Every day, God has a handful of purpose. Cada día dice Dios tiene un manojo de propósito. And every day, God says, I'm leaving this here for you. Y cada día Dios dice voy a dejar caer estos manojos para ti. And it is not your parents' responsibility. It's not the teacher responsibility. It's not the preacher responsibility. God says, let you go glean in his field. Y cada día Dios deja caer esos manojos, dice, y no es la responsabilidad de tu padre, no es la responsabilidad de tu maestro, no es la responsabilidad de tu predicador. Dios dice, lo dejaré para que tú, usted, yo lo recoja. Then notice in 17, so she complained and she talked about how tired she was. Verso 17 dice, espigó ella quejándose, murmurando del cansancio. No, she saw those handfuls of purpose, and she gleaned and she bent her back and she diligently worked in the field. No, el verso 17 dice que cuando ella vio esos manojos, dice que espigó toda la noche. And then notice in verse number 18 that she showed her mother-in-law all of the diligent work that she had done. Y luego en el verso 18 fue, dice, y lo contó, le mostró a su suegra todo el arduo trabajo que diligentemente había hecho. And I absolutely love the question from the mother-in-law in verse number 19. She looks at Ruth and she says, Ruth, where have you gleaned today? En el verso 19 me gusta la pregunta de la suegra y le dice, ¿dónde has trabajado? Let that be our testimony. Que ese sea nuestro testimonio. That the people that we work with, when they see our spirits, when they see our good attitude, that they say, whoa, where has that person been today? Que las personas con las que nosotros trabajamos, con las que nosotros estudiamos, que esa sea su actitud cuando vean nuestro comportamiento, nuestra personalidad, decir de dónde salió eso, dónde lo aprendió, cómo fue. I'll be honest with you, that I'm guilty of this sometimes. Quiero decir una cosa, voy a ser honesto porque yo soy culpable de esto. Mira, I'll walk into work on Monday morning, I'm walking out, I'm just like, oh, Monday morning, my hair's all messed up. dice que llega el lunes por la mañana al trabajo y ya desde que llega ya va a agarrar la patada a la puerta.
puerta, dice, el lunes por la mañana, dice, su cabello, dice que no se le sienta. I didn't think it was that funny. Lo del cabello, dice, pensó que no era tan gracioso, dice, porque... So I walk in on Monday morning and I just look like I had an awful, terrible weekend. And someone goes, hey, Dan, how you doing today? Y llega, dice, el lunes por la mañana, y llega él como si hubiese tenido el peor de los fines de semana, y alguien va y le dice, Dan, le dice, ¿cómo estuvo tu fin de semana? I mean, hey, Dan, you must have had a rough weekend there, brother. Y le dice, Dan, parece como que no te fue bien el fin de semana. I mean, by the way, what did you do this weekend? A propósito, Dan le dice, ¿qué hiciste ese fin de semana? Ooh, here I am looking like I lived like the devil over the weekend, but hey, I went to church this Sunday. Pero aquí está lo peor del caso, que yo llego, dice, como que pasó el fin de semana con el demonio, dice, pues, y le digo que el fin de semana fui a la iglesia. My point is this, that if I glean in the fields of God, I ought to look like it and live like it. Lo que yo le quiero decir es que si yo ando recogiendo espigas, dice, en el campo del Señor, yo debo de actuar como si lo fuera hecho, yo debo vivir y sentirme como si lo hubiera hecho. I mean, it's not much of a testimony if I'm gleaning in the fields of God and I'm walking around like I'm just some just spiritually poverty-stricken person. Porque no es posible, dice, que yo esté recogiendo espigas en los campos de Dios y ande por ahí, dice, como cualquier miserable, como que la mala suerte se ha apoderado de mí. Ruth was blessed because she worked. Ruth, dice, fue bendecida porque trabajó. And I had this thought that Boaz could have said, hey, Ruth, hey, listen, don't worry about where, here it is, just take it, it's yours. Y sabe que Boaz pudo haber dicho, sabe que Ruth, no te molestes, quédate ahí en la sombrita, los muchachos te van a traer un quintal de espigas. God does not bless the handout. Pero sabe que Dios no bendice, dice, lo que te dan en tu mano. Understand this, that faith and laziness do not mix. Dice que la fe, dice, y la flojera no se mezclan, no se juntan. God blesses those who diligently work. Dios bendice a aquellos que diligentemente trabajan. Why are we still talking about Ruth today? Y usted dice, ¿por qué hoy día, después de tanto tiempo, seguimos hablando de Ruth? Notice in Proverbs 10, verse number 7, notice why we're still talking about her. Proverbios 10, verso 7, le muestro por qué nosotros seguimos hablando de ella. Dice, la memoria del justo será bendita. I want to give you 8. I'm just going to mention them. I want to give you 8 principles where you and I need to be diligent in. Le voy a dar 8 principios donde nosotros debemos ser diligentes. No vamos a entrar en detalles, solo se los voy a mencionar. 8 principios donde debemos ser diligentes. All right, 8 areas. Number 1, be diligent in your home. Primeramente, sea diligente en su hogar. Okay, number 2, be diligent in your marriage. Sea diligente en su matrimonio. Number 3, be diligent in your worship. Sea diligente en su adoración. Number 4, be diligent in your church. 4, sea diligente en su iglesia. Okay, number 5, here's an important one. Here's one we often forget. Número 5, este es importante y es el que solemos olvidar, dice. Be diligent in your private life. Sea diligente en su vida privada. Sometimes as Christians, we focus on the church life and the home life and the marriage life, but we forget about the private life. Be diligent in your private life. A veces como cristianos nos enfocamos en la vida de la iglesia, en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, pero descuidamos, dice, la vida privada. Be diligent in your time. Don't be a time waster. Sea diligente en su tiempo, no malgaste o desaproveche su tiempo. Be diligent in your prayers. Sea diligente en sus oraciones también. And then number 8, be diligent in your witness. Y luego número 8, sea diligente también, dice, a la hora de testificar. And I would think that every person here, you look at that list and you go, wow, I want God's blessings in those areas in my life. Yo estoy seguro que cada persona, usted va a través de esa lista y usted dice, yo quiero la bendición de Dios en cada una de esas áreas en mi vida. Remember that God doesn't just look at that list and go, okay, well, here's your blessings. God says you have to be diligent in those areas. Recuerde que Dios no va a ir y va a decir, aquí está tu bendición para el área que tú quieras, todas las áreas. Dios quiere que seamos diligentes, dice, trabajando en cada una de esas áreas. And then number 4, notice with me,
the scripture talks about the danger of foolishness. Y luego dice el punto número 4 de esta noche, la Biblia nos dice acerca del peligro, dice de la necedad. Let's read verses 8 through 10. Proverbs 10, 8 through 10. Proverbios 10, verso del 8 al 10 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. So here Solomon is. He's talking about wisdom towards his son, and he warns his son about the danger of foolishness. Y aquí tenemos a Salomón hablando a su padre, dando consejos, a su hijo acerca de la sabiduría y advirtiéndole también a su hijo acerca de la necedad. So I looked up the word prating. It's mentioned twice in verse 8 and verse 10. The word prating means this. La palabra de 8 and 10, yeah, that word prating fool. el que guiña el ojo acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Esa palabra aparece 2 veces en el 8 y el 10. Okay, and this is interesting. I didn't know this, and this is what a prating fool is. Lo que el necio es, esto es, mire. Have you ever tried to walk on the side of a hill? Mira, eso es lo que hace, se lo explico de esta forma. ¿Alguna vez usted ha tratado de andar, de caminar, dice, en el costado de una montaña, de una loma? The idea here, this word, it specifically means that a person is walking alongside of a hill that is up against a body of water. Y la idea dice que una persona que va tratando de avanzar, dice, o caminar en el costado, dice, de un precipicio, dice, donde a un lado se encuentra un cuerpo de agua, cualquiera que sea. And God is saying that the fool is like a man who's walking alongside of a hill and he's getting ready to fall into the water. Y el necio, dice, de la forma que se ilustra, dice, es como aquel que trata de caminar, dice, sobre el lado de una montaña, dice, queriendo irse por la orillita, cuidando de no caer al precipicio. Hey, why is he getting ready to fall? Well, verse number 8 says, because he will not receive the word of God. Y usted dice, ¿por qué razón está a punto él de caer al precipicio? Verso número 8, porque no recibirá, dice, los mandamientos. What is amazing about the fool is that the fool can show up Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night in the church. He can have a godly home, a godly school, and still be ready to fall off and into the water. Lo que es sorprendente acerca del necio, dice que usted lo va a encontrar en la iglesia domingo por la mañana, estudio dominical, lo va a encontrar en el servicio principal, servicio de domingo por la noche, y aún de los miércoles, dice, puede vivir en el lugar más piadoso que usted le pueda proveer, y aún dice caminar por la vereda a punto de caer al precipicio. And then the second thing that this prating fool is, it simply means that he is a talker. Y luego dice otra cosa que este necio es, dice, es una persona que habla, dice, de más. So right after God talks about a talking fool, in verse number 9 he says, you and I need to walk uprightly. Y luego dice que Dios habla de que el necio, dice, habla más de la cuenta, dice que usted y yo, en el verso 9, debemos andar, dice, en integridad. Hey, one of the ways that you know that you're growing spiritually, Una de las formas que usted puede saber, dice, que está creciendo espiritualmente. watch this, is when your words match your walk. Vea esto, dice, una de las formas que usted sabe que está creciendo espiritualmente, dice, cuando sus palabras, las de aquí, dice, van de acuerdo con sus acciones. You're not just talking about doing what's right, you're actually doing what is right. Usted no solamente está hablando lo que es correcto, sino que está viviendo, haciendo lo que es correcto. All right, 2 closing thoughts. Tengo 2 pensamientos para cerrar. We need to separate from the man who does not receive God's commandments. Debemos nosotros, dice, alejarnos, apartarnos de aquel, dice, que no recibe los mandamientos de Dios. Think about this. If a fool is all walking on the side of a hill getting ready to fall in, and I'm walking with him, well,
I'm getting ready to fall too. Por ejemplo, dice, si yo estoy siguiendo al necio, dice el necio que está a punto caminando, dice, al lado de un monte, dice, a punto de irse al precipicio, y yo voy detrás de él, siguiéndolo a él, me voy a ir con él. We should separate from the scorner and the rebel. Debemos nosotros, dice, alejarnos de el rebelde, dice también del que hace burlas del Señor, de la palabra. The man that is always putting down the Word of God, he's always putting down the holy life, he's always putting those things down. Separate from that man. Aquel que rechaza la palabra de Dios, todas las cosas que tienen que ver con Dios y las cosas, la palabra de Dios, hay que alejarnos, separarnos de él. But I want to remind you of this. The book of Proverbs does not tell us to separate from the simple man. Y le quiero recordar una cosa, dice que aunque la palabra nos dice que nos apartemos de ellos, dice, no nos manda, dice, a separarnos de el hombre simple. Remember, who is the simple man? The simple man is that guy that he just doesn't understand. He needs help in understanding what's right and wrong. Recuerden que hablamos hace un tiempo, ¿quién es el hombre simple? El hombre simple es aquel, dice, que no entiende, que necesita ayuda, dice, entendiendo, dice, lo que es correcto e incorrecto. I mean, he's never heard about Jesus Christ dying on the cross. Don't separate from that man. Help that man see the truth. Y el simple es aquel que nunca ha escuchado, dice que el Señor Jesucristo murió sobre la cruz para salvación de él. No se aparte de él, ayúdele a él a reconocer la verdad. But remember, we've studied this, that wisdom doesn't call the scorner. Wisdom doesn't call the rebel. It only calls the simple. Y recuerden que la sabiduría, dice, no llama a aquel, dice, al burlador, al que hace chiste y bromas de la palabra, al que se ríe, ni al rebelde, sino que llama, dice, al simple. And this is the second thought I had. Y este es otro pensamiento, segundo pensamiento que también tengo. Do you think that life is tough? ¿Cree usted, realmente usted piensa que la vida es difícil? Yeah, I think life's tough. Yo creo que sí. I mean, yeah, there's good times, but I think overall life is full of tests and challenges. La vida puede ser bonita, dice, pero sobre todo dice que está llena de pruebas, de dificultades. And Solomon's warning his son about the danger of foolishness for this reason. Y Salomón está advirtiendo a su hijo, dice, acerca del peligro de la necedad por esta razón. Don't make life tougher by acting and living like a fool. Dice, no haga de la vida, que ya es difícil, más difícil, dice, simplemente por vivir y actuar como un necio. Hey, I read my Bible and I try to obey the Word of God and I try to do what's right and I still find life to be tough sometimes. Dice que él lee la Biblia, dice, trata de hacer lo que es correcto, hace lo que es correcto y aún después de ello encuentra que la vida puede ser difícil. I couldn't imagine how difficult and tough life would be if I just said, all right, well, hey, I'm done with that. Let me just go out here and live my life. Man, life would be really tough then. No se puede imaginar él cómo sería la vida. Dice, si él dejara la Biblia por un lado, la tirara, dice, hacia un costado y diría, ¿sabe qué? Me cansé de ello, lo dejo a un lado y voy a vivir mi vida como se me dé la gana. Sería, dice, aún más difícil. Would you bow your heads, please? Por ir mirar su rostro, por favor.